Bien, vamos a abordar un tema muy interesante que es el tema de las declaraciones prestadas fuera del, del juicio. Em, si la declaración de las personas solo puede practicarse de manera personal en audiencia de juicio, surge como una consecuencia natural que las declaraciones que hayan prestado antes y fuera de la audiencia de juicio no pueden ser usadas en lugar de su declaración personal en audiencia de juicio. Eh, es decir, de la regla de declaración personal en audiencia de juicio surge una prohibición general de sustitución. Las declaraciones prestadas fuera de la audiencia de juicio no pueden ser usadas para sustituir las declaraciones personales prestadas en audiencia de juicio. Esta prohibición general es aplicable a cualquier tipo de declarante y a cualquier tipo de soporte en la que pueda encontrarse su declaración prestada fuera de juicio. Hablamos de un video, hablamos de un papel, hablamos de un audio, etcétera. Una manifestación específica de esta prohibición general se encuentra en el artículo 45.7 del Código Procesal Civil. Eh, Como el peligro de sustitución se presenta habitualmente con la prueba documental, haciendo pasar declaraciones por documentos, el código dispone expresamente que los informes sobre los hechos que se puedan haber solicitado durante el proceso a cualquier persona, la que sería una declaración prestada fuera de la audiencia de juicio, no serán admitidos como medios de prueba cuando tiendan a sustituir a otro medio de prueba. Un ejemplo de esta situación puede presentarse cuando aportamos como prueba un video en la que aparecen declaraciones de la parte, declaraciones que no fueron recibidas en audiencia de juicio y que queremos que pase como una prueba. Eso es lo que se llamaría un fraude de etiquetas. Se trata de evitar el control al que debe someterse la prueba en audiencia de juicio. ¿Qué tipo de control? La oralidad, la inmediación, la igualdad procesal y la publicidad. Bien, ¿en qué hipótesis, sin embargo, podemos, esta regla de principio puede, entre comillas, matizarse o flexibilizarse o suavizarse, aunque no son los criterios, no son los conceptos correctos, para dar paso a lo que podríamos llamar el uso permitido de las declaraciones fuera de juicio? Vamos a, a desarrollar esta idea. Eh, si las declaraciones prestadas fuera de la audiencia de juicio no pueden ser usadas para sustituir las declaraciones personales de las partes o de los testigos, la pregunta sería, ¿significa que a partir de aquí las personas, lo que hayan dicho las personas, si fueron dichas, eh, si fueron manifestaciones que se hayan dado fuera de la audiencia de juicio, no tienen ningún valor? Con signo de pregunta. La respuesta es depende de cómo se utilicen, de cómo se aporten esas declaraciones fuera de juicio y en qué contexto. Vamos a, vamos a poner un ejemplo. Tenemos al testigo en audiencia, está presente y el testigo eh, hizo un informe, una manifestación antes del juicio donde señala que eh, que por ejemplo que estaba justo por
por cruzar la calle cuando vio un camión pasar con la luz roja, mientras que en un informe anterior, en una declaración anterior, por ejemplo, ante la fiscalía pudo haber dicho que la luz ya estaba en amarillo cuando el camión cruzó a exceso de velocidad. Entonces, recordemos, ya tenemos al testigo en audiencia y el testigo insiste en manifestar que cruzó la calle cuando vio el camión pasar con la luz roja. ¿Cómo podemos utilizar la manifestación que dio anteriormente el testigo ante la fiscalía? Pues trayendo el informe a la audiencia y preguntándole a el testigo, presentándole el informe al testigo, indicándole y preguntándole que si el informe, que si recuerda el informe que le estoy mostrando, y que ese informe trae una firma y si esa firma es suya. Si el testigo confirma que esa firma es suya, entonces se le indica en la misma audiencia que en la línea tal, en el párrafo tal, él manifestó lo contrario y se le enseña al testigo y se le pregunta que si tiene alguna duda sobre el tema. Esa es una forma de traer un informe, una declaración prestada fuera de juicio a una audiencia oral. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Se hizo uso de las declaraciones prestadas fuera de juicio utilizando el artículo 114.1 del Código Procesal Civil, que refiere al tema de los incidentes en audiencia. En este artículo se reconoce la posibilidad general de presentar incidentes y de recibir prueba para resolverlo. También está reconocido en el artículo 41.4 que permite a los declarantes leer notas o apuntes cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas, datos de difícil precisión o en los demás casos que se consideren justificados. En el caso de los peritos existe una verdadera excepción a la prohibición de sustitución. El artículo 44.4 dispone que cuando las partes y el tribunal lo consideren innecesario, en lugar de la declaración personal del perito podrá usarse su declaración prestada fuera de juicio, su informe. Esta es una excepción fuerte a la prohibición de sustitución, pues permite que lo afirmado por el perito fuera de la audiencia de juicio sea usado directamente para probar los hechos de fondo del caso. Por lo mismo, la ley exige que deben cumplirse requisitos rigurosos para que proceda la excepción. Todas las partes deben de estar de acuerdo, el tribunal también debe de estar de acuerdo y todos ellos deben estar de acuerdo en lo mismo, que es innecesario que el perito concurra personalmente a declarar. Ahora vamos a ver el tema de las declaraciones prestadas fuera de juicio versus otros medios de prueba. Si, como hemos venido diciendo, la regla de la declaración personal prohíbe su sustitución por cualquier otro medio probatorio, entonces no podríamos usar determinado tipo de documentos que contienen información objetiva, como aquellos que transcriben el contenido de una base de datos, un informe bancario o como un contrato de compraventa. Digamos que no se trataría de un documento o de un medio tecnológico, sino que de una declaración prestada fuera del juicio contenida en un medio de prueba distinto.
no podríamos usar ese medio de prueba autónomamente sin el declarante presente para probar nuestra afirmación. Y si estuviese presente el declarante, tampoco podríamos usar estas afirmaciones anteriores para probar la afirmación de fondo. ¿Sería esto correcto? ¿Sería razonable en estos casos prescindir de esos medios de prueba autónomos separados del declarante para acreditar la existencia de los hechos que afirmamos? ¿Estamos dispuestos a perder toda esa información que podría resultar tan valiosa para determinar los hechos? Si aceptáramos que la prohibición de sustitución tiene ese alcance tan amplio, finalmente no habría muchos medios de prueba que podríamos usar además de los declarantes. Bien, aquí el punto crítico de este cuestionamiento sería cómo distinguir cuándo tiene sentido aplicar la prohibición de sustitución y cuándo no. ¿Cuáles son los criterios que se pueden aplicar para utilizar un medio de prueba que contiene una manifestación de una de las partes de manera que no sea útil, de manera que sea idóneo como medio de prueba? Cuando una manifestación de la parte contenida en un documento podría ser utilizada y bajo qué criterios. Aquí hay tres tipos de criterios que podemos utilizar. El artículo 3.3 del Código Procesal Civil nos exige interpretar las normas del Código atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. ¿Cuál es el espíritu y finalidad de las normas que exigen que las personas declaren personalmente? ¿Cuál es el espíritu y finalidad de la prohibición general de sustitución? El peligro que intentan evitar estas reglas de la prueba, su espíritu y finalidad, es que las partes prefabriquen fraudulentamente información que las beneficie y que dicha información pueda ser luego ingresada a la audiencia de juicio a través del fraude de la sustitución, sin las garantías que suponen la oralidad, la inmediación, el contraexamen y la publicidad. Entonces tenemos tres criterios que podemos utilizar para determinar cuándo estamos frente a un fraude de sustitución y cuándo en cambio estamos frente a una prueba material verdadera que puede practicarse autónomamente en la audiencia de juicio, es decir, sin el declarante presente y para probar afirmaciones de fondo. Estos criterios son el momento en que las afirmaciones fueron realizadas, la finalidad con la que fueron expresadas y si inculpan o exculpan a la parte que realizó las afirmaciones. Vamos a ver, con respecto al momento, si las afirmaciones de una persona contenidas en el soporte fueron realizadas antes de conocer la existencia del conflicto o en el momento mismo en que éste surgió, entonces disminuye enormemente el peligro de prefabricación. Es menos probable que esas declaraciones hayan sido realizadas en forma acomodaticia para beneficiar posteriormente a esa parte, pues en ese momento no se conoce aún el conflicto y ni sus contornos específicos y particulares del conflicto. Bien, lo contrario ocurre a la inversa. Si las afirmaciones fueron expresadas después de saber que existe un conflicto
conociendo ya sus características, el riesgo de prefabricación de prueba es mayor. En cuanto a la finalidad, el criterio anterior, el criterio del momento, puede ser complementado con el de la finalidad. Si las afirmaciones de una persona sobre los hechos fueron realizadas porque habrá un juicio, entonces se tratará de una aclaración prestada fuera de juicio a la que deberá aplicarse la prohibición de sustitución por el alto riesgo de prefabricación sin control que acarrea recibirla. Este sería el caso de los informes del artículo 45.7 del Código. Por el contrario, si las afirmaciones fueron prestadas con otra finalidad, antes o después de conocer que existe una controversia, entonces el riesgo de prefabricación de información específicamente beneficiosa para la disputa concreta disminuye. Veamos el tercer criterio: afirmaciones exculpatorias o incriminatorias de la parte. Los dos criterios anteriores podrán ser complementados con un tercer criterio. Si la información contenida en el medio de prueba contiene afirmaciones realizadas por una de las partes, habrá que estar hacia ella sirve para inculparla o exculparla. Cuando la declaración ha sido realizada fuera del juicio por una de las partes, cuando ya se sabe que existe un conflicto con la finalidad de fijar su declaración porque habría un juicio y contiene afirmaciones que la exculpan, estamos frente al peor escenario. El peligro de prefabricación es evidente. Por el contrario, si la declaración fuera de juicio de la parte es prestada incluso cuando ya se sabe que existe un conflicto, incluso con la finalidad de fijar su declaración porque habría un juicio, pero contiene afirmaciones que la inculpan, entonces el peligro de que haya sido prefabricada para beneficiarla desaparece o al menos disminuye ostensiblemente, y su uso estaría permitido. Estos tres criterios pueden ser usados en conjunto para determinar si el medio de prueba ofrecido es efectivamente tal o se trata de una declaración personal encubierta y por ende debe ser rechazada como un medio de prueba autónomo para acreditar la existencia de los hechos de fondo que son debatidos. Es muy importante entonces volver al tema de los recursos y el tema de la valoración y la interpretación de la prueba. Nótese cómo perfectamente uno puede utilizar estos criterios para atacar la valoración y la interpretación que hace un juez, un tribunal, de las manifestaciones contenidas en determinados medios de prueba. Vean lo importante de manejar estas herramientas teórico-conceptuales para efecto de los recursos. Bien, en la próxima diapositiva vamos a entrar a ver el tema de los exámenes o el examen directo de los declarantes. Espero que les haya quedado claro este interesante tema de las declaraciones prestadas fuera de juicio.